busca conocer cuál es la ciencia implicada en aquellas creencias populares como el por qué la gente se corta el cabello cuando hay luna llena, o por qué siembran en determinadas fechas. ¿Qué está pasando en el exterior de nuestro planeta para que nosotros tengamos una forma de vida en la que nuestro estilo de vida sea condicionado bajo estos factores externos? Yo soy astrofísico, trabajo en el Observatorio Astronómico de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces voy a hablar un poquito sobre algunas ideas, conceptos de astronomía. Vamos a hablar un poquito sobre la Tierra, la Luna, el Sol, sus movimientos, los mecanismos relacionados con sus movimientos, las consecuencias de estos movimientos. Entre las consecuencias tenemos lo que son los solsticios, los equinoccios, también tenemos la lluvia de meteoros, muchas cosas más que les voy a ir comentando. Bueno, quiero empezar con un concepto bastante sencillo que es de bóveda celeste. Entonces, si nosotros estamos de pie en cualquier posición, ya sea aquí o nos vamos al centro de Quito o donde estemos situados, si nosotros alzamos la mirada al cielo, nos imaginamos, ya sea de día o de noche, algo como una bóveda celeste. Está muy alto. Una bóveda celeste. Entonces, cuando nosotros en esta bóveda celeste imaginaria miramos hacia arriba, tenemos una posición, esta de acá arriba, que se conoce como cenit. O sea, es lo que está encima de nuestras cabezas. Bueno, luego tenemos algo que es algo así como un horizonte imaginario, y sobre este horizonte tenemos las coordenadas, ¿no? Tenemos el norte, sur, este y oeste. Ahora voy a hablar sobre los movimientos de la Tierra. En esta figura de aquí arriba conocemos nosotros que en el centro tenemos el Sol, y nuestro planeta, donde nosotros vivimos, realiza un movimiento de traslación alrededor del Sol. Este movimiento nosotros sabemos cuánto demora, tiene un periodo de un año, 365 días, ¿no? Pero adicionalmente, mientras nosotros nos movemos alrededor del Sol, la Tierra realiza un movimiento de rotación. Este movimiento de rotación dura 24 horas, como todos conocemos, ¿no? Pero hay un aspecto bien importante en este movimiento de traslación alrededor del Sol, y es que el eje de nuestro planeta no está completamente alineado al eje del Sol, sino que está desfasado. Aquí tenemos con esta línea el eje del Sol, y este es el eje de la Tierra. Aquí tenemos aproximadamente un ángulo de 23 grados. Ese desfase del ángulo tiene consecuencias muy importantes con los equinoccios y los solsticios. Entonces, nosotros aproximadamente en 2 fechas al año, en diciembre y junio, aquí en diciembre y aquí en junio, vemos que el plano de la Tierra, que está aquí, nosotros estamos justo en el centro de la Tierra, como sabemos, estamos en el Ecuador, no coincide con un plano que recorre la Tierra alrededor del Sol, no coincide. Entonces, esto hace que en el hemisferio norte, la parte del hemisferio norte reciba menos sol que en el hemisferio sur. Entonces, en esta fecha, nosotros tenemos que en el hemisferio norte es invierno, y en cambio en el hemisferio sur es verano, porque en el hemisferio sur recibe mucho más sol en estas fechas. Lo contrario pasa cuando llegamos al 21 de junio, es cuando tenemos el solsticio, y pasa todo lo contrario, como yo les decía, ¿no? En el hemisferio norte tenemos el verano, y en el hemisferio sur el invierno. Entre fechas intermedias, en el 21 o 20 de marzo, que justamente ya lo tenemos esta semana, el 20 de marzo, el domingo, tenemos el equinoccio. ¿Y qué tiene de especial esta fecha? Es que el plano de nuestro planeta, o sea, el Ecuador, donde estamos ahora, coincide con este plano de traslación que realiza la Tierra alrededor del Sol. Esto significa que cuando nosotros el domingo hacemos nuestras cabezas al cenit, vamos a tener el Sol justamente encima. Y en estas fechas, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, el día tiene la misma duración que la noche. Entonces, como podemos ver, tiene consecuencias bastante importantes.
Esto es el equinoccio que se viene ahora el 21 de marzo. Luego tenemos otro equinoccio que va a ocurrir el 21 de septiembre, que va a ocurrir aproximadamente en 6 meses a partir del domingo. Bueno, entonces hemos visto lo que son los equinoccios y lo que son los solsticios. Ahora, bueno, acá abajo tenemos una figura que muestra lo mismo que he mencionado ahora. Con esta línea de color azul tenemos el movimiento del plano de la Tierra. Vemos que es este movimiento, mientras que tenemos esta línea de color verde aquí, que es el plano sobre el cual se mueve la Tierra alrededor del Sol. Bueno, la Tierra, aparte de los dos movimientos que mencioné, realiza otro movimiento adicional que se conoce como precesión, que simplemente es algo parecido cuando nosotros tenemos un tronco y lo hacemos girar. Al final, cuando ya empieza a detenerse, empieza a cabecear. Entonces, este movimiento de cabeceo se conoce como precesión. La Tierra, mientras se traslada alrededor del Sol, realiza este cabeceo. Entonces, este movimiento de precesión también es muy importante conocerlo. Varias cosas que les quiero contar en relación a los eclipses. Bueno, aquí les muestro una imagen de la forma de un eclipse. Si nos vamos moviendo desde aquí, tenemos una luna llena, pero a medida que va pasando el tiempo, vemos que una parte de la luna se va oscureciendo justamente por la sombra de la Tierra, ¿no? Se va oscureciendo poco a poco, hasta que llega una fase donde parece que todo está oscurecido, pero después empieza a tomar la luna, la superficie de la luna, un color rojizo, como aquí podemos ver. Luego, a medida que se va pasando el tiempo, va desapareciendo la sombra de la Tierra hasta que vuelve a ser completamente luminosa la luna. Bueno, el movimiento de la Tierra, el movimiento de la luna, tiene otros efectos sobre la Tierra. Uno de estos efectos son las mareas, ¿no? Todo el mundo ha escuchado lo que son las mareas. Esto lo podemos ver aquí. Aquí tenemos, en esta ciudad tenemos marea alta, mientras que cuando estamos acá abajo tenemos marea baja. Es decir, que aquí en la orilla de esta región, de esta ciudad, no hay agua, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Está relacionado con el movimiento justamente de estos tres cuerpos, de la Tierra, el Sol y la Luna que está aquí. Entonces, lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos a la Luna por aquí, el agua que está sobre la superficie de la Tierra es atraída por la gravedad. Lo que hace la Luna es que atrae a la capa de agua de la Tierra y hace que se desplace. Entonces, cuando esto ocurre, tenemos que el agua es desplazada y viene hacia acá y ocupa todo este momento. En cambio, por otro lado, cuando la Luna se encuentra en la posición contraria, jala el agua en dirección contraria y por eso aquí no tenemos agua en esta región. Entonces, este fenómeno de las mareas, la marea alta y la marea baja, está relacionado justamente con esto. Bueno, aquí tenemos otro punto que quería tratar, que son las fases de la Luna. Todos sabemos que durante el mes la Luna cambia de fases, pasa de la Luna llena, va disminuyendo la luminosidad de su disco, va disminuyendo hasta que no se la observa y después empieza de nuevo a hacer, ¿no? Estas son las fases de la Luna y igualmente están relacionadas por el movimiento de estos tres cuerpos, ¿no? Entonces, ahorita justo aprovecho para tratar esto que comentaba anteriormente. Las fases de la Luna se las ha relacionado un poco con la agricultura, porque ¿no? En la antigüedad la gente lo que hacía era que aprovechaba la Luna llena, cuando la Luna, todo el disco de la Luna estaba iluminado, para realizar sus siembras. Entonces, esta era una forma empírica de realizar eso. Ellos sabían que debían de sembrar esto, pero no sabían que la planta crecía más, producía más frutos, pero no sabían por qué. Entonces, ahora voy a explicar un poquito científicamente por qué esto ocurre. Cuando uno o un agricultor en cualquier parte de la tierra siembra en luna llena una planta determinada, qué sé yo, una planta de manzana, va a tener una cantidad de luz adicional durante la noche, porque
lo que hace la luna es que simplemente funciona como un espejo que refleja la luz procedente del sol. La luna no produce luz propia, solamente refleja la luz solar. Entonces, durante la noche o el día, si la luna está ahí, va a reflejar sobre la superficie terrestre luz adicional. Y como sabemos, las plantas, los árboles necesitan de luz para crecer y reproducirse por el proceso de fotosíntesis. Entonces, por ese motivo es importante que los agricultores, si desean tener mayor producción, realizar las siembras durante luna llena. Bueno, otra cosa que también quería comentarles es el eclipse de sol. Lo que vimos antes es el eclipse de luna. Ahora, el eclipse de sol es un fenómeno parecido, solamente que en este caso lo que tenemos es que en lugar de que esté la Tierra entre los otros dos cuerpos, en este caso tenemos que la luna se pone entre el sol y la Tierra, ¿no? Entonces este fenómeno se lo ve durante el día, ¿no? Tenemos que tenerlo al cielo, arriba sobre el cielo, y lo que ocurre es que la luna se interpone entre el sol y la Tierra y con su sombra tapa el disco solar. Entonces, cuando nosotros vemos el disco solar proyectado sobre la bóveda celeste, vemos que durante un tiempo determinado el disco solar se oscurece. Esto puede ocurrir, podemos tener un eclipse total cuando todo el disco se encuentra cubierto por la luna, pero también puede darse solamente una sola parte. En este caso se llama eclipse anular. Bueno, ahora quiero comentarles sobre otra cosa que es la lluvia de meteoros. ¿Sí han escuchado sobre este fenómeno? ¿Sí? ¿Saben qué es? No. Pues bueno, ahora voy a intentar aclararles un poquito. Si nosotros cogemos una cámara y en ciertas fechas del año la apuntamos al cielo, vamos a ver algo parecido a esto. Vamos a ver que hay como lucecitas que empiezan a caer en la atmósfera. Entonces yo les voy a explicar por qué esto ocurre. La Tierra visita unas regiones del sistema solar que han sido visitadas por otros objetos que hasta ahorita no he mencionado, que son los cometas. Entonces, cuando tenemos nosotros el 22 de abril, que también se va a poder observar desde aquí, desde Ecuador, tenemos la lluvia de meteoros que se conoce como las líneas. Entonces, cuando esto ocurre, la Tierra visita un lugar que ha sido visitado antes por un cometa, no es un cometa, que se conoce como C1861. Bueno, ustedes saben qué es un cometa. Bueno, si no lo saben, les comento un ratito. Bueno, el cometa son regiones, son rocas bastante grandes que pasan orbitando el sistema solar. Pero las órbitas son mucho más grandes, es decir, toda la trayectoria que realizan en el sistema solar es mucho más grande que las que realizan los planetas. Entonces, hay veces que estos cometas visitan las regiones internas del sistema solar y dejan basura, dejan rocas de tamaños pequeños del orden de milímetros, pero también otras más grandes de tamaños de 1 metro. Entonces, cuando la Tierra pasa por esta región de escombros, estas rocas caen sobre la Tierra y producen estas líneas luminosas sobre el cielo. Entonces, este es el motivo. Entonces, esto no ocurre siempre, sino en ciertas épocas del año. Bueno, lo que les venía comentando, ustedes pueden acercarse al observatorio astronómico. El observatorio, para quienes no lo conozcan, está en el Parque de la Alameda. Nosotros pueden acercarse de 7 a 8:30 a realizar observaciones. Bueno, aquí tenemos unas imágenes que tomamos en el observatorio. Aquí hay una persona que está realizando observaciones nocturnas, ¿no? Pero antes de visitarnos tienen que realizar una reservación llamando a estos teléfonos, o si quieren más información pueden visitar la página web del Observatorio Astronómico de la Escuela Politécnica Nacional. Bueno, aparte de las observaciones, nosotros en el observatorio realizamos investigación científica en muchos campos de astronomía. Muchas gracias.